Buenas, en este video le mostraré cómo crear un caso de prueba automatizado con Python para un inicio de sesión. Los pasos a programar son los siguientes: el usuario abre la página, luego busca y da clic al enlace que lo redirige al formulario de iniciar sesión, luego, digita su usuario, luego digita la contraseña, luego marca la casilla que recuerde el usuario, por último da clic al botón de ingresar y debe esperar que le abra una página con el nombre del usuario validando que ingresó de manera correcta. Ahora, vamos con la explicación del código. En este caso, se tuvo que instalar Selenium y el Driver Manager de Chrome, que es en el navegador, a ejecutar el caso de prueba. Luego se llaman las instancias respectivas. En este caso luego, se declara que al ejecutar se abra el navegador al máximo de tamaño, y se maneja un wait para esperar un tiempo a que sea visible ciertos elementos clave, y por último en este paso, se pone el enlace de la página a abrir. Ahora, una vez que hace el get y abre, se declara el selector, que es el identificador del elemento para esperar que sea visible. En este caso es el paso de saber que existe el dar clic al enlace o botón para ir al formulario de iniciar sesión. El siguiente paso es que ubica el enlace del formulario de iniciar sesión y da clic. Luego espera a que el campo de usuario sea visible. Cuando se carga la página, continúa con ubicar e ingresar el correo en el campo de usuario. Luego ingresa la contraseña. Luego marca la casilla. Y por último da clic al botón de iniciar sesión, y es exitoso si abre y se ve el nombre del usuario y otros elementos. Ahora, como paso final de esta presentación, la línea time.sleep es para que cuando ejecute vea el paso a paso. Otro punto a considerar es que entre comillas después de value es el identificador del elemento, donde por lo general se ubican por la clase o por el atributo de id. Ahora es su turno de descargar el código y practicar con otros sitios. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido. Por favor, suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, dele me gusta y comparta. Además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible.